Nos encontramos, hermanos, ahora en Cafarnaúm. Hace un momento visitamos el parque en donde tuvimos la embarcación, donde hasta nos pusieron a bailar, cantaron el himno nacional mexicano, se hizo la bandera en el barco, como ustedes vieron, fue algo muy especial para nosotros mexicanos. En este momento aquí vamos a ver unas ruinas que datan precisamente de la casa de San Pedro. Aquí vemos la imagen de San Pedro, donde muchos peregrinos están tomando la fotografía. En un momento más estaremos por allá, donde está la imagen más cercanamente. Aquí me estoy dando como el giro para que vean ustedes todo lo que vamos a encontrar aquí en Cafarnaúm, un lugar que era común de paso de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver las ruinas y vamos a ver lo que encontraremos arriba. Y una iglesia flotante es la iglesia moderna de Cafarnaúm, que resguarda lo que vemos aquí en estas piedras, estos círculos que vemos aquí. La ciudad de Cafarnaúm era como la que vemos, la que estamos aquí viendo en este tipo de casas. Quedó destruida la ciudad de Cafarnaúm, hay que tener imaginación para ver cómo eran las casas, pero esta casa en particular, este lugar, es en donde vivió San Pedro. ¿Y cómo sabemos esto? Por la veneración que este lugar ha tenido. Los círculos que ustedes ven son los círculos de una iglesia de los años 400, 500, posteriormente, de los años 400, hasta el año 600 y poco más. ¿De una iglesia o una casa? En donde fueron destruidos. Una iglesia. El centro de las piedras que ustedes ven ahí dentro del círculo es lo que quedó de la casa. ¿Por qué la iglesia? Porque posteriormente, 300 años después, incluso más adelante, se construyeron las primeras iglesias para recordar la memoria del lugar santo. Este es lo que nos está indicando, de forma que esos círculos que ustedes ven ahí son las bases de la iglesia de la época o periodo así llamado bizantino. La casa, para resguardarla, repito, pusieron esa estructura. Entonces eso desde el punto de vista arqueológico. Es como hoy día, pues cómo dejamos prueba de alguien, de una persona, pues es fácil porque ya están los escritos, las actas de nacimiento, no sé, hoy día las fotografías, que incluso hoy día con las fotografías tenemos un enorme problema porque se pueden hacer retoques de fotos y con tanta tecnología que uno ya no sabe. Ahora te pueden sacar a ti tu foto diciendo que estás en Tailandia y resulta que estás en Tierra Santa, ¿verdad? Entonces ya ni siquiera tampoco hoy día es creíble eso. Entonces en la antigüedad, pues bueno, ¿cómo se hacía? Pues estos testimonios de la palabra, la tradición oral tan importante que se iba quedando de familia, de generaciones, de cultura, la memoria de lo que pasó ahí, ¿verdad? Entonces este lugar, repito, es el lugar donde vivió San Pedro. La casa de San Pedro está aquí. Entre la estructura que ven allá al fondo, que está blanca, reconstruida, es la sinagoga. Entre la sinagoga y esta casa, que fue una iglesia, esta casa, vemos estas piedras de color negro, roca volcánica. Ya no es roca blanca caliza como la otra que habíamos visto, sino es una roca volcánica porque hubo un volcán hace mucho tiempo, y eran viviendas. Encima donde estamos nosotros, si siguen excavando, encontrarán más ruinas de la ciudad de Cafarnaúm. Entonces esta es la ciudad de Cafarnaúm, y dentro de Cafarnaúm vemos delante de nosotros los restos de la sinagoga, una sinagoga que va desde el primer siglo hasta el cuarto siglo, y luego los restos de la casa de San Pedro. Los franciscanos hacen esta iglesia santuario moderno para evocar, recordar el momento en el que suben al paralítico. Ahora que leamos el pasaje del paralítico cuando lo suben, yo les invito a que cuando vayan subiendo estas escaleras se sientan así, como la persona que tiene una parálisis en sentido espiritual o físico, o aquella persona que está ayudando a otra persona a subirse al techo porque no puede, no tiene quien le sube, dada la cantidad de gente que estaba a las afueras. Y eso es lo que nos va a relatar lo que vamos a escuchar ahora en el Evangelio. Entonces los franciscanos hacen esta especie de combinación arquitectónica con lo que pasó en el lugar. Es muy bonito sentirte cuando tú vas subiendo como esa persona, decir, yo voy a ayudar a otra a ponerla dentro de la casa
porque había un agujero, nos dice el Evangelio, hicieron un agujero por el techo, quiere decir que los techos eran como de lodo, una especie de paja, ¿verdad? Como incluso lo encontramos en México. Hicieron un agujero por el techo y pum, lo pusieron. Y cuando suban van a ver que hay una vidriera transparente que se ve lo que hay en el centro, lo que estamos viendo desde aquí, pero pues desde arriba. Pero quiere representar, simbolizar esto. Es una especie como de casa que te suben y luego ves allá abajo, ¿verdad? Y luego por lo demás, pues bueno, está este lugar está lleno de historia. Este lugar nos tiene que hablar de la vida diaria de Jesús, de cómo se vivía en aquel entonces, ¿no? Cómo vivían, pues tenían una vida comercial muy fuerte. Cafarnaúm era una ciudad aduanera, es decir, cuando venían aquí para poder hacer comercio y venían de otras regiones, tenían que pagar el impuesto, ¿verdad?, a Roma, y uno de esos encargados de recibir ese impuesto era Mateo, recaudador de impuestos. Entonces aquí también es una ciudad que nos recuerda nuestra vocación al ser apóstoles, porque de aquí Jesús llamó a los apóstoles: tú ven y sígueme, ¿verdad? Y dejándolo todo lo siguieron, porque aquí la llamada de los apóstoles, ¿verdad? Esta planta, la verdad que no sabría decirle qué es. ¿Te parece? Yo veo palmeras, ¿sí, no? Y una iglesia flotante. Es la iglesia moderna de Cafarnaúm, que resguarda lo que vemos aquí en estas piedras, estos círculos que vemos aquí. La ciudad de Cafarnaúm era como la que vemos, la que estamos aquí viendo en este tipo de casas. Quedó destruida la ciudad de Cafarnaúm, hay que tener imaginación para ver cómo eran las casas, pero esta casa en particular, este lugar, es en donde vivió San Pedro. ¿Y cómo sabemos esto? Por la veneración que este lugar ha tenido. Los círculos que ustedes ven son los círculos de una iglesia de los años 400, 500, posteriormente, de los años 400, hasta el año 600 y poco más. ¿De una iglesia o una casa? En donde fueron destruidos. Una iglesia. El centro de las piedras que ustedes ven ahí dentro del círculo es lo que quedó de la casa. ¿Por qué la iglesia? Porque posteriormente, 300 años después, incluso más adelante, se construyeron las primeras iglesias para recordar la memoria del lugar santo. Este es lo que nos está indicando, de forma que esos círculos que ustedes ven ahí son las bases de la iglesia de la época o periodo así llamado bizantino. La casa, para resguardarla, repito, pusieron esa estructura. Entonces eso desde el punto de vista arqueológico. Es como hoy día, pues cómo dejamos prueba de alguien, de una persona, pues es fácil porque ya están los escritos, las actas de nacimiento, no sé, hoy día las fotografías, pero incluso hoy día con las fotografías tenemos un enorme problema porque se pueden hacer retoques de fotos y con tanta tecnología que uno ya no sabe. Ahora te pueden sacar a ti tu foto diciendo que estás en Tailandia y resulta que estás en Tierra Santa, ¿verdad? Entonces ya ni siquiera tampoco hoy día es creíble eso. Entonces en la antigüedad, pues bueno, ¿cómo se hacía? Pues estos testimonios de la palabra, la tradición oral tan importante que se iba quedando de familia, de generaciones, de cultura, la memoria de lo que pasó ahí, ¿verdad? Entonces este lugar, repito, es el lugar donde vivió San Pedro. La casa de San Pedro está aquí. Entre la estructura que ven allá al fondo, que está blanca, reconstruida, es la sinagoga. Entre la sinagoga y esta casa, que fue una iglesia, esta casa, vemos estas piedras de color negro, roca volcánica. Ya no es roca blanca caliza como la otra que habíamos visto, sino es una roca volcánica porque hubo un volcán hace mucho tiempo, y eran viviendas. Encima donde estamos nosotros, si siguen excavando, encontrarán más ruinas de la ciudad de Cafarnaúm. Entonces esta es la ciudad de Cafarnaúm. Y dentro de Cafarnaúm vemos delante de nosotros los restos de la sinagoga, una sinagoga que va desde el primer siglo hasta el cuarto siglo, y luego los restos de la casa de San Pedro. Los franciscanos hacen esta iglesia santuario moderno para evocar, recordar el momento en el que suben al paralítico. Ahora que leamos el pasaje del paralítico cuando lo suben, yo les invito a que cuando vayan subiendo estas escaleras se sientan así, como la persona que
tiene una parálisis en sentido espiritual o físico, o aquella persona que está ayudando a otra persona a subirse al techo porque no puede, no tiene quien le sube, dada la cantidad de gente que estaba a las afueras. Y eso es lo que nos va a relatar lo que vamos a escuchar ahora en el Evangelio. Entonces los franciscanos hacen esta especie de combinación arquitectónica con lo que pasó en el lugar. Es muy bonito sentirte cuando tú vas subiendo como esa persona, decir, yo voy a ayudar a otra a ponerla dentro de la casa, porque había un agujero, nos dice el Evangelio, hicieron un agujero por el techo. Quiere decir que los techos eran como de lodo, una especie de paja, ¿verdad? Como incluso lo encontramos en México. Hicieron un agujero por el techo y pum, lo pusieron. Y cuando suban van a ver que hay una vidriera transparente que se ve lo que hay en el centro, lo que estamos viendo desde aquí, pero pues desde arriba. Pero quiere representar, simbolizar esto. Es una especie como de casa que te suben y luego ves allá abajo, ¿verdad? Y luego por lo demás, pues bueno, este lugar está lleno de historia. Este lugar nos tiene que hablar de la vida diaria de Jesús, de cómo se vivía en aquel entonces, ¿no? Cómo vivían, pues tenían una vida comercial muy fuerte. Cafarnaúm era una ciudad aduanera, es decir, cuando venían aquí para poder hacer comercio y venían de otras regiones, tenían que pagar el impuesto, ¿verdad?, a Roma, y uno de esos encargados de recibir ese impuesto era Mateo, recaudador de impuestos. Entonces aquí también es una ciudad que nos recuerda nuestra vocación al ser apóstoles, porque de aquí Jesús llamó a los apóstoles, tú ven y sígueme, ¿verdad? Y dejándolo todo lo siguieron, pues fue aquí la llamada de los apóstoles, ¿verdad? Esta planta la verdad que no sabría decirle qué es. ¿Te parece? Yo veo palmeras, ¿sí, no? Nos encontramos, hermanos, ahora en Cafarnaúm. Hace un momento visitamos el parque en donde tuvimos la embarcación, donde hasta nos pusieron a bailar, cantaron el himno nacional mexicano, se hizo la bandera en el barco, como ustedes vieron, fue algo muy especial para nosotros mexicanos. En este momento aquí vamos a ver unas ruinas que datan precisamente de la casa de San Pedro. Aquí vemos la imagen de San Pedro, donde muchos peregrinos están tomando la fotografía. En un momento más estaremos por allá, donde está la imagen más cercanamente. Aquí me estoy dando como el giro para que vean ustedes todo lo que vamos a encontrar aquí en Cafarnaúm, un lugar que era común de paso de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver las ruinas y vamos a ver lo que encontraremos arriba. Muy buenos días, queridos hermanos. Continuamos en nuestro caminar en Tierra Santa. Estamos aquí en la ciudad de Jericó. Nos encontramos aquí ante un árbol de sicomoro similar al que nuestro Señor Jesucristo, caminando, encontró a Zaqueo en su conversión. Vean, este árbol tiene también su fruto, su corteza. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Recordemos aquel pasaje de aquel hombre ciertamente lleno de pecado y de corrupción en su corazón. Este fue el tipo de árbol donde este hombre Zaqueo, bajito, chaparrito, se subió para poder ver a Cristo pasar. Fue el impacto de recibir de Cristo ese llamado, el llamado de voy a tu casa. Están los compañeros, los hermanos que vienen en la misma peregrinación mexicana, nuestro hermano guía, Misael, que nos explica un poquito más las cosas. Y aquí estamos, buenos días. Bendiciones a todos desde Espíritu Canal, Aquí estamos, en Espíritu Canal.